Henning es el nombre, pero para mí es Marielo. Marielo vive en Barcelona y nos trae algo que está haciendo hace un tiempo, y es la decodificación biológica original vista desde un lugar muy interesante. Así que vamos a compartir estos momentitos porque viene a la Argentina a armar un grupo, va a dar durante 3 días esta decodificación que nos va a enseñar muchas cosas. Prestemos atención. Marielo, bienvenida al programa. Encantada. Bueno, contame un poco de esta historia tuya nueva, porque surge cuándo y cómo. Surge a partir del año 2008, cuando estudiamos con la Escuela de Descodificación Biológica Original que viene a Barcelona. Es la escuela francesa que organizó Christian Flesch a partir de los estudios que él había hecho con Hammer. La base teórica de todo el sistema de la descodificación es hammeriana. Y lo que él veía es que se quedaba corto de recursos cuando tenía que hacer un acercamiento terapéutico. Entonces buscó herramientas y dentro de esas herramientas encontró la programación neurolingüística, la hipnosis, visualización creativa. Hay muchas otras técnicas, como por ejemplo trabajamos con el dibujo con ojos cerrados o técnicas de relajación. Y sobre todo un aspecto muy importante que es el transgeneracional y los ciclos celulares biológicos memorizados. Ajá. Entonces, con todas esas herramientas, la peculiaridad que tiene la escuela de Christian Flesch es que organizó una serie de protocolos. Y protocolos se denominan a ejercicios que están pautados tanto a nivel diagnóstico como terapéutico, para poder llegar a un diagnóstico o para utilizarlos a nivel de terapia. Ajá. Y entonces, y tiene libros de los protocolos y libros de todos los aspectos teóricos. Entonces, mi interés surgió a nivel personal y luego lo comencé a mezclar con lo que yo venía haciendo de constelaciones familiares. Y lo que me ha impactado es la psicogenealogía, el transgeneracional. Ahora vamos a decodificar. Descodificar. Eso. Juguemos, porque todas estas herramientas que tenés de tantos años de estudio y de enseñar y de compartir hacen que el paciente o la persona que necesita llegue. ¿De qué manera? ¿Tiene que llegar enferma o no? ¿O puede una persona empezar desde sus preguntas más profundas, preguntarse, mejor dicho, para qué vine al mundo, qué es lo que me pasa? O algo que siempre generalmente surge, que es esta sensación de querer algo más, que tengo un agujero en el alma, ¿no? ¿Cómo lo trabajás? Desde el ámbito terapéutico en sí. Son abordajes diferentes. Por un lado está la persona que nos viene a ver que tiene un problema concreto, y cuando digo concreto nos basamos o en una patología física, orgánica, en un trastorno de comportamiento o en algo que tiene interés en mejorar, o por una motivación, un problema en el trabajo, un problema con su pareja, con sus hijos, cualquier de lo que tú llamas las preguntas fundamentales que se está haciendo la persona en ese momento. Entonces vienen con algo muy concreto y lo primero que hacemos es definir, partir con un objetivo claro. Si yo sé hacia dónde quiero ir, puedo encauzar y seguir por ese camino. Entonces, lo primero es definir el objetivo de trabajo, y a partir de aquí, por ejemplo, si fuéramos a mirar una patología concreta, una patología física, ahí estamos hablando de un conflicto. Te comentaba antes que Christian Flesch parte de la teoría hammeriana, con lo cual estamos hablando de un bioshock. Y un bioshock es aquella situación que se ha vivido de manera dramática, que no se ha podido expresar, que se vive en soledad, que tiene un impacto muy importante y que deja algo congelado en el tiempo y en el espacio de la persona. Y ese algo que queda congelado es lo que nosotros llamamos la vivencia
interior profunda o resentir. El resentir es algo que realmente guarda una carga energética en el interior del cuerpo y que en algún momento tiene que salir hacia afuera. No podemos vivir con una bomba de relojería toda la vida guardada en algún rincón. ¿Vale? Y hay disparadores. Claro. Y una vez que se dispara, una de esas situaciones puede ser una enfermedad. Por eso te digo, si viene con una enfermedad física, lo que haríamos es partir de ese objetivo hacia donde se quiere dirigir y ver cuáles son los elementos más cercanos en cada una de las personas que vemos y en cada patología que le acerquen a una hipótesis de trabajo. Imagínate que ahora viene alguien con un problema de estómago. En general el sistema digestivo está hablando de aceptación, por lo tanto estamos hablando de una no aceptación. Cuando vemos exactamente de qué patología se trata, ya podemos definir el nivel de conflicto. No es lo mismo tener una úlcera gástrica que tener un cáncer. Entonces, hablando del tipo de conflicto, estamos viendo la intensidad que hay ahí. Y no solo de esto, no solo con la intensidad, sino también con el tipo de tejido que hay implicado. No es lo mismo una mucosa que una pared muscular de tejido muscular liso, que una capa protectora, por ejemplo, del estómago. Y cuando le pasa a un niño, ¿cómo lo encaran? ¿Cómo lo ven? Con los niños, siempre decimos, hasta más o menos los 12, 14 años, trabajamos con los padres más que con los niños. O sea, trabajamos con los dos, pero sobre todo el conflicto en sí lo trabajaríamos con los padres. Hace muy poco, por ejemplo, tuve el caso de una persona, un niño que venía con un problema de sangre genético o congénito agudo. Era una neutropenia congénita severa y el niño creo que tiene unos 12 años en este momento, pero la primera sesión siempre la hacemos con los padres y luego vemos si tenemos que seguir profundizando con los padres o si podemos simultanear padres-hijos. Y en este caso, en la segunda sesión, primero trabajé con los padres y la segunda sesión, cuando ya vinieron con el hijo, ya tenía valores de neutrófilos normales. O sea, había mejorado completamente el cuadro, siendo y a pesar de ser un cuadro congénito. Pero en general trabajamos con los padres cuando los niños son pequeños. Esto no quiere decir que en algún caso, que también nos pasa, los padres de niños que ya no son tan niños y que pueden tener 30, 35, 40 años, también trabajen, ¿eh? Porque se puede desconectar. Hay como un hilo conductual en la familia. Normalmente hay un niño que coge el problema que tienen los padres por el sentido de pertenencia, me hago cargo de lo que hay, la lealtad famosa que hay en los niños, y muchas veces esto lo arrastran a pesar de que tengan 30 o 40 o 50 años. Seguimos viendo manifestaciones y si la oportunidad de trabajar con los padres existe, es muy bonito porque no solo abordas desde el niño adulto, sino también desde el origen de donde está y se potencia mucho más el trabajo. Ahora, estás dando cursos, das cursos también en Barcelona. ¿Cómo haces para comprimir esto que hablas y que realmente es muy interesante en 3 días, por ejemplo? Ahora lo que yo voy a presentar en Buenos Aires es un curso de introducción. Ajá. Es poder explicar las pequeñas nociones básicas para que la gente luego pueda decidirse si quiere hacer una formación más continua para ser terapeuta. En nuestra escuela la idea es, sobre todo, es la actitud que tiene el terapeuta ante la persona, ante el cliente que está trabajando algo. ¿Y la base tiene que ser una base de psicólogos o médicos o cualquier No, es persona? abierta, porque en general también a la gente le gusta trabajarse personalmente. Y pueden hacer un trabajo, por ejemplo, en la formación de bases, un trabajo personal muy intenso. En cada uno de los seminarios se dan protocolos, se practican dentro del propio seminario,
se hacen demostraciones y luego recomendamos que todos los alumnos trabajen de manera ya periódica, trabajen sobre sí mismos aplicándose los protocolos que se han enseñado en los seminarios. Contanos un poco la historia, ¿cómo llegaste a esto? Porque claro, cambiar, fascinar absolutamente tu profesión y enseñar por todas partes del mundo. Yo sé que, bueno, Argentina es muy especial porque sí, viviste... claro, y porque nací aquí. Naciste acá y bueno, y acá nos conocimos también, hace muchos años. Pero, ¿cómo llegaste? Porque evidentemente esto lo que hizo es despertarte una amorosidad absoluta, no solamente para atender pacientes, sino para armar gente, grupos, y lo estás haciendo muy bien en Barcelona. ¿Qué pasó con Marielo? A ver, yo creo que mi vida siempre ha sido como de ondas suaves, quizás porque nací en Necochea, que es donde hay playas y unas dunas preciosas, y yo creo que mi carrera profesional ha seguido ese curso. Ajá. Cuando viví aquí, estudié en la Universidad Kinesiología y a los 2 años de estar estudiando comencé la carrera de profesora de anatomía en la propia universidad. Posteriormente, cuando viajé 10 años más tarde a Barcelona, estudié ergonomía en Francia. A partir de aquí, en España salió la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y me dediqué a este tema, pero la carrera de ergonomía estaba unida a psicosociología. Ajá. Era ergonomía y psicosociología. Entonces era el campo por donde me fui deslizando, y luego entraron las constelaciones familiares, y ahí de lleno fue entrar en lo que es la familia, lo que es el sistema, lo que son las grandes familias. Mi familia estaba aquí, por lo tanto mis familias se habían ampliado. Y fue también muy bonito el camino que discurrió hasta llegar a la descodificación. Y una vez que estaba en la descodificación, encontré el otro ámbito, que es el transgeneracional, que nosotros dentro de este trabajo lo que buscamos son los conflictos iniciales, los que los desencadenan, pero luego viajamos al programante, al conflicto que ha organizado primariamente el camino por el que va a ir la persona, y que por lo general tiene el mismo tipo de conflictos. Y entonces el ir a buscar el programante cuando no se encuentra en la línea de vida de la persona, viajamos hacia atrás al transgeneracional. Entonces cuando llegué ahí... La constelación. Esto se une bastante, pero bueno, no es solo esto, se une todo, porque todo, absolutamente todo en mi vida está unido, y yo creo que cada una de las cosas que he ido estudiando por un lado, practicando después, ha servido para que hoy en día hagan lo que soy, y por lo tanto cuando estoy con alguien yo soy yo, no somos campos estancos, sino que hay vasos comunicantes. Y para mí el transgeneracional ha sido también muy potente, porque mi historia de familia viene de diferentes lugares, con lo cual ahí encontré una respuesta importantísima. Marielo, y esta pregunta te la voy a hacer porque tiene que ver un poco con estos hilos, ¿no?, que nosotros tenemos genéticos de nuestra familia. En general, los argentinos llegamos hasta los bisabuelos o tatarabuelos porque, bueno, llegaron o en la Primera Guerra o en la Segunda Guerra y no sabemos muy bien qué pasó antes. Y venimos de una herencia en todas las razas y religiones y todo este maravilloso campo que tenemos acá en la Argentina de distintas comunidades, de historias no conocidas y de historias a veces no muy lindas, desagradables, de violaciones o de vender todo para poder salir de una guerra o de escaparse o todo lo demás. ¿Qué pasa cuando haces las constelaciones en España, que son como más tradicionales, como que se conoce la casa del tatarabuelo, del bisabuelo que vivió ahí, que tiene toda una historia puntual, ¿no?, de lugar, a esta diferencia brutal que tenemos con los argentinos? ¿Lo pudiste captar? ¿Pudiste ver la diferencia? Yo creo que no hay tanta diferencia, porque también hay muchas familias que han emigrado, primero dentro de España, o sea, de diferentes poblaciones, por ejemplo de Andalucía o de Extremadura, gente que ha viajado
a otras ciudades también para poder mejorar su forma de vida. Después han pasado por las guerras en Europa y sobre todo la guerra civil en España, que es una marca muy profunda y que creo que tendrá todavía un tiempo de estancia en la piel de la gente. Y después también han emigrado a otros países, con lo cual hay, digamos que el abanico yo creo que está muy cerca a lo que nos podemos llegar a encontrar aquí, de gente que viene de diferentes lugares. Y lo otro que decías es el conocer o no conocer también a las familias. A veces ahí tampoco se conoce. Trabajas y hay gente o porque ha emigrado o porque las historias de familias están en todos los lugares. Han tenido que salir de sus casas por problemas económicos, por problemas políticos, por problemas de guerra, por problemas relacionales, y hay familias que se han desmembrado y se ve hoy en día gente que no conoce el nombre de sus abuelos. Tú dices, a mí me llama la atención porque claro, al venir de diferentes lugares, mi interés era reunir todas estas raíces. Y cuando llegué a conocer, y bueno, me apasiona seguir buscando y buscando y buscando. Y de hecho, gracias a esto pude localizar a toda la familia de mi abuelo, que era danés, que vino a Argentina con 20 años, murió muy joven, con 51 años, y nos desconectamos completamente de la familia de Dinamarca. Y gracias a todo este trabajo y la ayuda de mi familia aquí, localizando datos, encontramos a toda la familia en Dinamarca y hoy en día vamos y venimos y nos relacionamos con todos y ha sido un encuentro maravilloso. Pensaba recién, Marielo, qué importante este trabajo, ¿no? Porque si uno quiere limpiar de alguna manera historias familiares ancestrales, al no hacer este tipo de trabajo en forma personal uno, a través del curso, a través de lo que brindás, trae consecuencias serias para nuestros hijos o para los que continúen, ¿no? Esto también es interesante que uno tenga conciencia. Sí, que tenga al menos la posibilidad de saber que podemos sanar a todos los que han estado antes, que como dice Flesch cuando presenta Transgeneracional, llevan mucho tiempo esperando que nosotros hagamos algo, ¿no? Que se haga algo y que limpiemos esa historia, y también a nuestros hijos, nietos, bisnietos y todos los que vengan. ¿De qué depende que nos demos cuenta que esto es importante? Porque por ahí asusta. Sí, asusta, ¿no? Muchas veces entrar en uno mismo. Claro, empezás a trabajar y decir, bueno, yo no tengo por qué cargar el peso de mis ancestros o lo que fuera. ¿De qué depende eso? Que abramos nuestra conciencia, que nos despertemos. Yo creo que hay una cosa que es fundamental, que es aceptar. Sí. Tú has mencionado anteriormente una violación, una guerra, pérdidas económicas y demás, pero Lucy, si pensamos que existió una violación, pero que a partir de ahí hubo un hijo, hubo una hija, hubo un ser humano que luego ha continuado dando vida, y tú aceptas esta violación, por ejemplo, porque de ahí se desprende una existencia, qué maravilloso, ¿no? Claro. Porque estamos, en lugar de castigar o seguir pensando que malvado o cuántos culpables han habido antes de tantas y tantas situaciones, todo lo que hubo, si es mirado como lo que hubo, permite que hoy estemos aquí, pues ya es bienvenido sea, ¿no? Claro. Quiere decir que hay un trabajo de amor, hay un trabajo de conciencia, de darnos cuenta, de perdón, de no echarle la culpa al otro, sino de comenzar a mirarnos un poco para adentro y descubrir este mundo, ¿no? Ahora, ¿esto se trabaja solitariamente en forma personal o lo haces compartido? Por ejemplo, estos talleres que vas a dar acá en Buenos Aires, ¿va la pareja para trabajar el grupo familiar o es más personal? No, trabajan, a ver, la formación que hago aquí, ya te decía, es un introductorio, con lo cual es cada uno a nivel personal. Ajá.
Yo normalmente también trabajo en consulta a nivel individual, o a veces ocurre, como ahora te estaba explicando en este caso, que vienen los padres o incluso viene la familia en algún momento. Claro. Pero el trabajo puede ser o individual o grupal. ¿Cómo te conectaste con Cristian? Ahí no nos dijiste. Porque él fue quien vino a la primer formación, el primer grupo de formación de biodescodificación, lo llevó o lo dirigía a la escuela de Aix-en-Provence, que es la escuela de Christian Flesch. Y no había en Barcelona. Le conocí en ese momento, no había. Lo trajo Enric Corbera a Barcelona, a Rubí, y luego posteriormente dejaron de mantener su relación y ya continué yo con la escuela en Barcelona. ¿Y tiene muchos alumnos? Sí, estamos muy contentos. Además llevamos formación en Madrid, en Barcelona, y este año abrimos Madrid, Barcelona y Pamplona. ¿Y cuánto dura la formación? Son 3 años. 3 años. 3 años. Súper intenso. El primer año son 7 módulos, el segundo año son 6 módulos y el tercer año son menos módulos pero más supervisión, más trabajo de supervisión de la práctica terapéutica. Decime, Mariela, ¿sos consciente que si acá te va bien vas a tener que abrir la formación acá? Sí, estamos muy contentos de venir. Vengo habitualmente a Argentina y estoy encantada de venir para hacer algo. Porque la formación son los fines de semana, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. Me vengo un fin de semana aquí a Buenos Aires. Está bien. Ahora que tenemos aviones en forma directa, maravilloso, bárbaro. Bueno, yo te agradezco muchísimo que hayas pasado por el programa, que nos hayas contado y ver todas las posibilidades que tenemos cuando empezamos a trabajar con decodificación, ¿no? Es como que se nos abre un mundo exacto, matemático, perfecto, y si tenés que resumir en poquitas palabras y invitar a la gente a estas presentaciones, ¿cómo lo harías? Me gustaría decirles que lo que trabajamos es exactamente sobre la emoción. Entonces, para nosotros, cuando algo, como te decía antes, ha quedado congelado en el interior, tenemos que acceder a ello, poder limpiarlo. La manera de hacerlo es a través de la expresión, ya sea verbal o artística o corporal, a través del movimiento. Entonces, la invitación es a poder liberar las emociones. Es un camino hacia el interior, encontrar el punto donde ha quedado anclado el dolor, el dolor exacto, no es algo genérico de decir, mira, vamos a limpiar lo que es la aceptación en tu vida, no, exactamente lo que quedó grabado y clavado en ese momento. Sacamos esa espinita y se abre un camino. Por ejemplo, si uno participó en un derrumbe, en un terremoto, ¿cómo te codificas? ¿Cómo trabajás la persona? No todo el terremoto. No, digamos es que depende de cada ser humano. Imagínate que estamos 5 personas ante un terremoto y hay una primera persona que lo vive desde la carencia, desde el decir, a partir de ahora me quedo sin nada y no sé cómo alimentaré a mis hijos. Puede codificar haciendo una patología de hígado. Otro piensa en ese instante en que ve esto, me he quedado sin futuro, ya no sé cómo voy a moverme. Puede que haga una esclerosis en placa, porque es una patología relacionada con el sistema nervioso y el movimiento. Otra persona lo vive, no voy a decir totalmente neutra, por ejemplo. No voy a decir positivo, pero lo puede vivir neutra. Bueno, pasó porque pasó. Entonces pasó porque pasó y lo acepta y su vida continúa en el mismo instante en el que ha ocurrido esto. Entonces hay diferentes maneras de codificar una patología y cada uno la va a hacer un órgano distinto. Claro, su propio universo. Claro. ¿No? Qué maravilla, qué maravilla. Gracias por estar y gracias realmente por traernos una visión totalmente distinta a la que nosotros estábamos acostumbrados acá en este programa. Gracias. Muy bien, a ti.